Kingdom Hearts es una de las sagas que mayor éxito ha tenido Square Enix, siendo subestimado por todos cuando mostraron el juego por primera vez en la E3 de 2001, pero para sorpresa de todos se volvería todo un éxito. Desafortunadamente, como casi todos los juegos, ha estado envuelto en muchas polémicas a lo largo de su historia, dejándonos a los fans con unas cuantas preguntas. ¿Cómo fue que consiguieron la licencia para meter a personajes de Disney? ¿Cuántos de nosotros no entendimos la historia en la primera? ¿Y algún día saldrá Kingdom Hearts 4 o solo es una mentira y son los papás? Mira el video hasta el final que hoy te contaré su historia. Todo comenzó en febrero de 1999, cuando Tetsuya Nomura inició el proyecto tras el lanzamiento de Final Fantasy VIII en febrero de ese año, trabajando inicialmente como un equipo de una sola persona durante un año, encargado de conceptos, diseños, presentaciones y negociaciones con Disney. Para la creación del juego, Nomura se inspiró principalmente en el Super Mario 64. Al jugarlo, quedó impresionado por su mundo 3D persistente, donde se podía correr, saltar y existir de forma libre, lo que generó la idea de aplicar un sistema de combate similar en un juego de rol, algo que no era muy común en ese entonces. Esta experiencia fue clave para concebir la idea de un juego de acción en 3D, que más adelante se transformó en Kingdom Hearts. Además, Nomura tuvo claro desde el principio que el protagonista debía ser un personaje original y no de Disney, una decisión que le permitió mantener esta identidad única para la saga. Por cierto, quiero mandar un saludo a Byte Byte, que sé que es fan de Kojima, Nomura y Electronic Arts. Sé que no va a ver esto, pero sería muy cagado ver su reacción. Aunque el juego se basa en mundos y personajes de Disney, Sora fue diseñado como una creación exclusiva, con influencias de otros personajes como Mickey Mouse, Cloud de Final Fantasy y Tidus de Final Fantasy X, convirtiéndolo en una gran recopilación de sus diseños anteriores. La inspiración también se extendió a la narrativa. El juego se planeaba como una historia simple para un público infantil, pero Hironobu Sakaguchi, productor de Squaresoft en ese entonces, convenció a Nomura de que el juego sería un fracaso si no tenía el mismo nivel que la serie Final Fantasy, lo que marcó el inicio de una historia más compleja. ¿Y cómo es que consiguieron la licencia para su juego, siendo que ellos son muy selectivos en estos casos? Pues un día el productor Shinji Hashimoto se encontró casualmente en un ascensor con un ejecutivo de Disney en Tokio. Aunque se ha dicho que Square inició la idea, Nomura aclaró que fue Disney quien hizo la propuesta primero, lo que llevó a la colaboración entre Square y Disney. Kingdom Hearts fue anunciado en el E3 de mayo de 2001, revelando la colaboración entre Square y Disney Interactive, junto con la fusión de mundos y personajes de ambas empresas, incluyendo los nuevos personajes Sora, Riku, Kairi y los Sin Corazón, diseñados por Nomura. El desarrollo oficial se llevó a cabo con un equipo de más de 100 creadores de primer nivel de ambas compañías, liderado por Nomura, y se completó en 2 años. Si pensaron que obtener la licencia de los personajes de Disney fue muy fácil, pues no, mi bro, el equipo se toparía con un gran impedimento en el proceso, ya que por obvia razón Nomura quería integrar en el juego al icónico Mickey Mouse, pero Disney se negaría a esto, ya que la compañía otorgó sus derechos completos para el personaje a Nintendo y Capcom para el desarrollo del juego Magical Mirror Starring Mickey Mouse, lanzado para GameCube en el mismo año que Kingdom Hearts. Debido a este contrato exclusivo, Disney no permitió el uso amplio de Mickey Mouse en otros juegos, lo que obligó a Square Enix a negociar con restricciones extremas. Aunque se les negó inicialmente el uso del personaje, Tetsuya Nomura insistió y finalmente logró obtener el permiso bajo esta estricta condición. Mickey solo podía aparecer en una escena desde lejos como una silueta con la mano moviéndose sin mostrar su rostro claramente. Esta escena final en la que Mickey cierra la puerta al reino de la oscuridad y saluda a Sora, Donald y Goofy fue la única oportunidad que tuvieron para incluirlo en el juego, razón por la que Mickey Mouse tiene un papel muy limitado en esta entrega, saliendo el 28 de marzo de 2002 en Japón, el 17 de septiembre en Norteamérica y el 15 de noviembre en Europa para la PlayStation 2, teniendo una buena recepción por la crítica y teniendo un gran éxito comercial, superando las 5 millones de copias vendidas, posicionándose entre los 100 videojuegos más vendidos. Además, su éxito impulsó la creación de múltiples secuelas, precuelas e intersecuelas, consolidando la franquicia como una de las más reconocidas de Square Enix en colaboración con Disney, contando con los
los siguientes mundos: Descenso al Corazón, que es donde comienza el juego, Islas del Destino, las islas donde viven Sora y Riku y donde aparece Kairi, Ciudad de Paso, un lugar al que la gente llega cuyo mundo desaparece, País de las Maravillas, basado en la película Alicia en el País de las Maravillas, Selva Profunda, basada en la película Tarzán, Coliseo del Olimpo, de la película Hércules, donde se realizan combates entre héroes, Bosque de los 100 Acres, un mundo basado en la película de Winnie the Pooh, accesible a través de un libro, Agrabah, basado en la película Aladdin, Monstruo, localizado en el interior de una ballena de la película Pinocho, Atlántica, que viene de la película original de La Sirenita, Ciudad Halloween, del extraño mundo de Jack, País de Nunca Jamás, donde aparece Peter Pan, Londres, la ciudad donde vive Wendy, accesible desde Nunca Jamás, Bastión Hueco / Vergel Radiante, el cual es original de la historia de Kingdom Hearts, Fin del mundo, compuesto por fragmentos de otros mundos destruidos, y finalmente Kingdom Hearts, el mundo de los sin corazón formado por los corazones de estos seres. Posteriormente saldría Kingdom Hearts Final Mix al mercado en diciembre de 2002, que es una versión mejorada y con contenido adicional del juego original Kingdom Hearts. Esta edición incluye nuevas escenas, objetos, habilidades, armas, nuevos enemigos, cambios estéticos de los sin corazón y una batalla opcional contra el encapuchado Enigmatic Man Xenmas, jefe de la organización 13. Además, introduce un final secreto diferente llamado Another Side, Another Story. Los finales secretos están presentes en algunos juegos de la saga, los cuales son un punto muy importante dentro de la trama de la historia. Solo los podrás ver si pasas el juego en la dificultad normal o experto. Por lo regular, no se pueden ver si lo juegas en modo principiante, y los requisitos varían según el juego. En la versión Final Mix, para desbloquear el primer final secreto en dificultad normal, solo debes terminar el juego. Para el segundo final secreto, debes cumplir con los siguientes requisitos: sellar todas las cerraduras de los mundos, ganar la Copa Hades en el Coliseo y encontrar a todos los 99 dálmatas. Para obtener los dos finales secretos en modo experto, es básicamente lo mismo, solo que sin la necesidad de encontrar a los dálmatas. Estos requisitos es para obtener los finales de forma natural. Por lo que estuve investigando, en ambas dificultades el segundo final lo puedes obtener una vez desbloqueando el modo teatro. Siendo honesto, no recuerdo si yo tuve que hacer esto, pero sí lo tengo desbloqueado. El juego también ofrece 3 niveles de dificultad: Final Mix principiante, Final Mix similar al modo normal del original, pero con ajustes como el doble de daño a la nave Gumi y un tercio menos de daño del jugador, y Final Mix experto, que aumenta significativamente la dificultad con la mitad de ataque de la nave Gumi y 4 veces más de daño de los enemigos a Sora, y un informe de batalla que se muestra al final del juego. Ahora entiendo por qué no puedo derrotar al cabrón de Sephiroth. Es que mira cuánto baja de un golpe. Imposible, padrinos, imposible. Esta saga contaría con temas interpretados por la cantante Hikaru Utada, siendo Simple and Clean, Face My Fears y Don't Think Twice verdaderas obras maestras. Además, la música principal de la saga fue compuesta por Yoko Shimomura, quien también se encargó de los arreglos orquestales junto con Kaoru Wada. Shimomura es reconocida por su trabajo en diversos juegos de Square Enix, donde en esta saga combinó temas de Disney con piezas originales y arreglos de la saga Final Fantasy. Si están escuchando esta parte es porque por alguna extraña razón YouTube no me puso copyright en el video. Eso quiere decir que después de la intro han estado escuchando su trabajo, más aparte lo que resta del video. Debido al éxito del juego, realizarían una secuela llamada Chain of Memories, el cual cambiaría por completo la jugabilidad antes presentada. Kingdom Hearts Chain of Memories fue desarrollado originalmente para la Game Boy Advance por el estudio Jupiter, bajo la producción de Square Enix con el diseño y dirección de Nomura. El juego fue concebido como un puente narrativo entre el primer Kingdom Hearts y su secuela Kingdom Hearts 2, con el objetivo de explicar los eventos que ocurren entre ambos títulos. Inicialmente el proyecto se planeó como un port de Kingdom Hearts para la Game Boy Advance, pero Nomura lo transformó en un juego independiente con contenido original, aprovechando la demanda de los fans por una versión portátil de la saga. Aunque el equipo tenía dudas sobre la viabilidad de adaptar el
estilo 3D del juego original a una consola portátil con gráficos 2D, la idea de ofrecer una experiencia de Kingdom Hearts en un sistema móvil finalmente convenció al equipo. El desarrollo del juego se vio influenciado por la necesidad de expandir la historia y los personajes, especialmente para profundizar en la trama de la Organización 13 y en el destino de Sora, cuyos recuerdos son manipulados por Naminé. El sistema de combate basado en cartas fue una innovación clave, diseñado para funcionar en el entorno limitado de la Game Boy Advance, combinando elementos de acción en tiempo real con estrategia. Aunque el juego fue lanzado originalmente en 2004 en Japón y en 2004-2005 en otras regiones, su desarrollo no se limitó a la versión de Game Boy Advance. En 2007, Square Enix lanzó una versión rediseñada para PlayStation 2 bajo el título Kingdom Hearts Re of Memories, que incluyó gráficos 3D, cinemáticas con doblaje completo en inglés y mejoras en el sistema de juego, adaptándolo al estilo de los títulos de consola. Esta versión permitió una mayor profundidad narrativa y visual, aunque el contenido original de la Game Boy Advance fue completamente reimaginado en 3D, ya que los sprites 2D del juego original no podían trasladarse directamente a la PlayStation 2. El recibimiento crítico y la percepción de la comunidad de jugadores hacia Kingdom Hearts Chain of Memories fueron generalmente positivos. Los críticos elogiaron su historia intrigante, que profundiza en la trama y los personajes de la serie, así como su innovador sistema de combate basado en cartas, aunque este último también recibió críticas por ser confuso para algunos jugadores. El juego fue apreciado por su capacidad de expandir el universo de Kingdom Hearts y conectar de manera significativa los eventos de los juegos principales de la franquicia. Sin embargo, algunos críticos y jugadores señalaron que el sistema de combate podía sentirse repetitivo y que el diseño de los niveles a veces carecía de variedad. A partir de este juego comenzarían a quitar, reemplazar, agregar o traer de vuelta algunos mundos, ya sea por temas de licencia o porque quisieron explorar mundos de Disney o Pixar, exceptuando uno que estaría en toda la saga, aunque de cualquier manera mencionaré todos los mundos que tiene cada título, siendo en este caso Ciudad de Paso, Agrabah, Coliseo Olímpico, País de las Maravillas, Ciudad de Halloween, Monstruo, Bosque de los 100 Acres, Nunca Jamás, Atlántica, Bastión Hueco, Pueblo Crepúsculo, Islas del Destino y el Castillo del Olvido. Para desbloquear el final secreto es necesario completar la historia de Riku, lo cual incluye completar la sección historia del informe D, así como obtener todos los naipes de Riku, excepto el naipe comodín azaroso, que se consigue al completar su historia. Además, se debe completar la sección tus naipes del informe D y la sección personajes del informe D, lo que implica pelear contra todos los sin corazón. Al cumplir estos requisitos, el juego desbloqueará el final secreto tras completar la historia principal y ver el epílogo. Ahora vamos con el siguiente título que en mi opinión ha sido sin duda alguna el mejor juego de toda la saga, el cual mejoró absolutamente todo en cuanto a sus nuevas mecánicas, historia y personajes. Kingdom Hearts 2 comenzó su desarrollo tras la finalización de Kingdom Hearts Final Mix, con el equipo de Square Enix buscando expandir la historia y los personajes, especialmente dando más protagonismo a Mickey Mouse, cuya aparición sería mayor gracias a que ya no había ningún contrato de por medio. Nomura inicialmente planeaba que la secuela se desarrollara un año después del primer juego, dejando los eventos de ese periodo sin explicar, lo que junto a lo antes mencionado llevó a la creación de Kingdom Hearts Chain of Memories como puente narrativo entre ambas entregas. Durante el desarrollo se introdujeron nuevas mecánicas clave, como los comandos de reacción que permiten realizar maniobras especiales y las formas de fusión, que permiten a Sora combinar con sus aliados para obtener nuevos poderes. También se mejoró significativamente el sistema de nave Gumi, que pasó de ser un minijuego con una ruta unidireccional a uno con mayor libertad de movimiento, nuevas naves, mejoras gráficas y la posibilidad de construir naves personalizadas. Además, se añadieron nuevos mundos como Ciudad de Halloween con su sección de Navidad y se transformó Atlántica en un mundo opcional de minijuegos musicales. El juego también fue el primero de la serie en incluir voces dobladas al español, una decisión que marcó un hito en la franquicia. Nomura también dejó deliberadamente ciertos eventos sin explicar en el juego original, con la intención de fomentar la especulación entre los fans y mantener el interés en la saga a largo plazo. Lanzado originalmente en Japón el 22 de diciembre de 2005, en Norteamérica el 28
28 de marzo de 2006 y en Europa el 29 de septiembre de 2006. Al igual que en Chain of Memories, quitarían algunos mundos vistos en Kingdom Hearts 1 con la diferencia de agregar unos y manteniendo algunos otros, como Ciudad Crepúsculo, mundo principal que sirve como puente de partida y el lugar de reunión para varios personajes, Bastión Hueco, Tierra de Dragones inspirado en la película Mulan, Castillo de la Bestia basado en la película La Bella y la Bestia, Coliseo del Olimpo donde podremos ver el inframundo de Hades, Castillo Disney, un mundo que presenta una historia corta pero agradable, aunque con menos profundidad que otros, Río Eterno, inspirado en los cortometrajes antiguos en blanco y negro de Walt Disney, como Steamboat Willie, y representa la ciudad Disney antes de la construcción del castillo. Puerto Real, basado en la película Piratas del Caribe, volviendo a grabar de Aladdin, al igual que Pueblo de Halloween del extraño mundo de Jack. Tierras del Reino, inspirado en El Rey León. Espacio Paranoico, mundo basado en la película Tron, accesible a través del ordenador de Ansem el Sabio. El mundo inexistente, el lugar donde la Organización 13 mantiene su guarida, Bosque de los Sinacres, mundo que ofrece una historia secundaria y minijuegos, aunque se siente más como una sala de juegos. Atlántica, donde cambia la jugabilidad a uno rítmico. Vergel Radiante, considerado uno de los mejores mundos del juego, con una batalla épica contra Mil sin Corazón junto a personajes de Final Fantasy. Kingdom Hearts 2 recibiría una recepción muy positiva tras su lanzamiento en Norteamérica, donde muchos medios de la época lo nombraban como el mejor crossover desde Capcom vs SNK o como el juego del año junto a Resident Evil 4. El juego se convirtió en el título más vendido durante su primer mes, superando el 1.000.000 de copias vendidas, contando también con un final secreto, el cual para desbloquearlo en modo normal, debes completar el diario de Pepito Grillo desbloqueando todas sus entradas mediante minijuegos, cofres y piezas de rompecabezas, además de superar todas las misiones Gumi con una clasificación S. En experto solo debes completar el diario de Pepito, sin tener que cumplir con las misiones Gumi, y en el modo maestro debes obtener las 3 marcas, la marca del Nexo, la marca del Incorpóreo y la marca de la Serenidad. Kingdom Hearts 2 sin duda fue un antes y un después dentro de la franquicia, pero aún faltaba bastante para armar la historia. Kingdom Hearts 358 over 2 days. No, ya en serio. Kingdom Hearts 358 sobre 2 días sería la primera precuela de la saga, la cual comenzó su desarrollo cuando Square Enix anunció en el Tokyo Game Show de 2007 una nueva entrega exclusiva para la Nintendo DS. El proyecto fue encargado a la desarrolladora Hand, con Nomura y Tomohiro Hasegawa como directores. Durante la preproducción se decidió que el juego no se centraría en Sora, sino que exploraría a otro personaje principal, finalmente eligiendo a Roxas para explicar su pasado, su conexión con la Organización 13 y su destino antes de Kingdom Hearts 2. El equipo enfrentó desafíos técnicos debido a las limitaciones de la Nintendo DS, como la falta de botones, lo que lo obligó a eliminar ciertos movimientos y habilidades presentes en juegos anteriores. A pesar de esto, se optó por no aprovechar al máximo características como la pantalla táctil para mantener un estilo de juego más cercano a los títulos principales de la serie. El diseño del juego también se vio influenciado por Dissidia Final Fantasy, ya que el modo multijugador de 358 sobre 2 días derivó de la mecánica de este juego, y la elección de la Organización 13 como protagonista se basó en esa inspiración. El juego tuvo varios retrasos en su lanzamiento, inicialmente programado para finales de 2008, pero finalmente se lanzó en Japón el 30 de mayo de 2009, seguido por Norteamérica el 29 de septiembre y en Europa el 9 de octubre del mismo año. Para promover el juego, se lanzó un título llamado Kingdom Hearts Magical Puzzle Clash para navegadores web. Además, el juego marcó el último trabajo de Wayne Allwine como la voz del Rey Mickey, con un homenaje en los créditos. El juego también traería cambios con respecto a sus antecesores, siendo el más notable el hecho que la historia sigue en base a días, en vez de contener un mapa de mundos como en Kingdom Hearts 1 y Kingdom Hearts 2, los cuales serían Agrabah, Castillo de Bestia, Ciudad Halloween, Coliseo del Olimpo, País de las Maravillas, País de Nunca Jamás, Reino de la Oscuridad y Villa Crepúsculo.
Kingdom Hearts 358 sobre 2 días fue bien recibido por los fans de la serie debido a su profunda exploración de la historia de Roxas y su impactante narrativa, aunque el sistema de misiones fue a veces criticado por ser repetitivo. La profundidad del desarrollo del personaje y la inclusión de un modo multijugador fueron altamente elogiados. Posteriormente, Kingdom Hearts 1, Chain of Memories y 358 sobre 2 días serían juntados en una colección llamada Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, donde este último solo contendría las escenas remasterizadas en HD, quitando el gameplay y representándolo como un resumen, volviéndolo literalmente una película, siendo lanzado el 14 de marzo de 2013 en Japón y el 10 y 13 de septiembre de 2013 en Norteamérica y Europa respectivamente para la PlayStation 3. Ya sea que lo juegues en la Nintendo DS o veas las escenas en la colección 1.5, te recomiendo tener algo cerca para limpiarte las lágrimas, porque la historia de este juego es la más triste de toda la saga. Después de haberte recuperado de tremenda joya, pasemos al siguiente juego llamado Kingdom Hearts Birth by Sleep, el cual su desarrollo fue liderado por Nomura como director, con Tai Yasue como codirector y Shinji Hashimoto como productor ejecutivo. El juego fue presentado por primera vez en el Tokyo Game Show de 2008, o TGS para los compas, con una demo jugable, aunque en esta ocasión el sistema de juego era muy similar al de las entregas anteriores para PlayStation 2 y la historia no se profundizaba mucho. Aunque el desarrollo avanzó, la versión para la PSP parecía tener un lanzamiento incierto, especialmente cuando la adaptación para Nintendo DS de Kingdom Hearts ya estaba disponible en el mercado. En el TGS de 2009 se presentó una nueva demo jugable que mostraba a los tres protagonistas principales, Terra, Ventus y Aqua, algo totalmente nuevo en la saga. Esta demo también introdujo el nuevo modo multijugador, aunque presentaba problemas técnicos como bloqueos de la PSP, siendo una precuela de la saga, situada 10 años antes de los eventos del primer Kingdom Hearts, contando con los siguientes mundos en los cuales se irían encontrando los protagonistas en diferentes puntos de la historia, algo así como en Resident Evil 6 donde la temática es la misma. Tierra de partida, mundo donde entrenan los aprendices de la llave espada y que sirve como tutorial para los jugadores. Coso virtual, un mundo digital que es parte del modo multijugador. Coliseo del Olimpo, Vergel Radiante, Reino Encantado inspirado en la Bella Durmiente, Descenso al Corazón, mundo que representa el lugar donde se almacenan los recuerdos y emociones más profundos, y que está ligado al concepto del corazón, Castillo de los Sueños, basado en la película de Cenicienta, Torre de los Misterios, donde se encuentra el mago Yensid, Bosque de los Enanitos, obviamente basado en Blancanieves y los 7 enanos, Ciudad Disney, donde se encuentran personajes como Mickey, Donald y Goofy, Espacio Profundo, mundo basado en Lilo y Stitch, ubicado en una gigantesca nave espacial, Necrópolis de Llaves Espada, también conocido como Páramo Inhóspito, un lugar desierto donde se encuentran los restos de viejas llaves espada, País de Nunca Jamás, Reino de la Oscuridad, mundo que representa el lugar donde se almacenan las almas perdidas y donde se desarrolla parte de la trama relacionada con la oscuridad, y finalmente Islas del Destino. Aquí la cosa se empieza a complicar para desbloquear el final secreto, ya que son bastante los requisitos si lo juegas en dificultad normal. Como primer paso para desbloquear su final secreto en normal, experto o maestro, debes completar la historia de los tres personajes Terra, Ventus y Aqua, y recolectar todos los informes de Xehanort, incluyendo la carta de Xehanort, lo que suma un total de 13 elementos. Una vez completadas estas historias, se desbloqueará el episodio final que se juega con Aqua. Como segunda parte, si lo juegas en dificultad normal, además de completar el episodio final, debes recolectar todas las pegatinas de los tres personajes y colocarlas correctamente en los álbumes para alcanzar los 140 puntos totales. También se requiere desbloquear el trofeo Keyslinger, que consiste en derrotar a 9999 Unversed, o sea, los sin corazón. En modo experto debes completar el episodio final y tener los álbumes de pegatinas al 100%, aunque no es necesario matar a todos los Unversed, lo que lo hace más accesible, y en modo maestro solo se requiere completar el episodio final. El juego finalmente fue lanzado el 9 de enero de 2010 en Japón, seguido del lanzamiento en Estados Unidos el 7 de septiembre y en Europa el 10 de septiembre de 2010, recibiendo críticas positivas por su narrativa, combate innovador con elementos como el sistema de comandos y el enlace de dimensión. Ahora sigamos con Kingdom Hearts Recoded, que fue anunciado oficialmente durante
el E3 de 2010 como un remake de Kingdom Hearts Coded para la Nintendo DS, originalmente siendo un juego para móviles de puzzles episódico lanzado para Japón en 2009. El desarrollo del título estuvo a cargo, como no podía ser de otra forma, con Nomura como director y regresando Taiya Sueko, director del título de PSP, encargado de asegurar que el sistema de combate fuera más desafiante y alineado con los estándares de títulos anteriores como Kingdom Hearts Birth by Sleep. El desarrollo de Recoded incorporó elementos de títulos anteriores de la saga, fusionando el concepto argumental de Kingdom Hearts Coded, el desarrollo de personajes de Kingdom Hearts 358 días y el sistema de combate de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Se introdujeron mejoras sustanciales como el sistema de ensamblador o Combat Matrix, que permite combinar dos comandos para crear uno más poderoso, aunque con la pérdida de los comandos originales. Además, se expandieron las ideas relacionadas con la subida de nivel, con un sistema de paneles similar al de 358 sobre 2 días, permitiendo personalizar a Sora mediante la colocación de chips en circuitos. También se incluyeron movimientos finales para los personajes, aumentando la profundidad del combate. El juego también introdujo el modo intercambio, que aunque no es multijugador, permitía a los jugadores compartir avatares, récords y mazmorras personalizadas a través de conexiones Wi-Fi. Este sistema da lugar a la Avatar System Area, una mazmorra de 100 pisos que se podía personalizar con códigos de suelo, con jefes cada 10 pisos y la posibilidad de ganar objetos y comandos mediante puntos acumulados. Pero si perdías en cualquier piso, mamaste, porque todos los puntos que habías hecho se perdían. Presentando 7 mundos principales siendo Islas del Destino, Ciudad de Paso, País de las Maravillas, Coliseo del Olimpo, Agrava, Bastión Hueco y por último el Castillo del Olvido. El título fue lanzado en Japón el 7 de octubre de 2010 y posteriormente en Norteamérica y Europa en enero de 2011, siendo una secuela directa de Kingdom Hearts 2 y preparando el terreno para Dream Drop Distance. Más tarde, en diciembre de 2014, Kingdom Hearts 2 Final Mix, Birth by Sleep y Recoded serían lanzados en una recopilación llamada Kingdom Hearts 2.5 para la PlayStation 3, y al igual que en la 1.5, Recoded se volvería una película con las escenas del juego remasterizadas en HD. Estas dos colecciones dieron paso a que en 2017 saliera la versión 1.5 más 2.5 para PS4 y en años posteriores para Xbox y PC. ¿Cómo fue el desarrollo de la colección 2.8? ¿En qué polémica se vio envuelta la saga? ¿Y qué ha pasado con Kingdom Hearts 4? Estas preguntas las contestaremos en la siguiente parte. ¿Qué onda, padrinos? ¿Cómo están? Les habla un yo del futuro por si ven que la ropa no concuerda. Gracias por ver el video hasta el final, espero que les haya gustado y yo sé que dije que lo iba a hacer en un solo video a partir de la encuesta que hice, pero si notan en mi canal más o menos mis videos duran entre unos 16-17 minutos, pero este se me había alargado muchísimo hasta casi 1 hora y pues tomé la decisión de dividirlo en 2 partes. Pero bueno, sin tanto rodeo quiero decirles 2 cosas. La primera es que en la siguiente parte se me olvidó por completo que existía el DLC de Kingdom Hearts 3 y el Melody of Memories. Estaba pensando en agregarlos, pero al final decidí no hacerlo. Básicamente decidí no meterlos por el hecho de que yo nunca los jugué. Entonces estoy pensando jugarlos en vivo en la otra plataforma para que así lo podamos disfrutar. Más que nada por el hecho de que durante toda la investigación que hice, más aparte la grabación, me di cuenta que muchas cosas yo no había hecho. Varios finales nunca los saqué. Por ejemplo, Kingdom Hearts 2 no tengo su final secreto, tampoco tengo el de Birth by Sleep porque yo lo jugué en la PSP, más nunca lo terminé en la PlayStation 4. Además tampoco terminé el Chain of Memories, a pesar de que sí me sé la historia, nunca lo terminé, ni la de Sora ni la de Riku, porque es extremadamente difícil el juego. Aunque lo pongas en normal, es extremadamente difícil. Así que déjenme su opinión en los comentarios si quisieran que abriera un canal en la otra plataforma para poder jugarlos junto con ustedes. Y la segunda cosa que les quiero decir es que obviamente ya estamos cerca de las fechas de Halloween y tengo pensado hacer un especial de terror contando el desarrollo de juegos de terror. El primero que tengo contemplado
contemplado hacer es el de Fatal Frame. De ahí voy a contar el de Silent Hill, y el tercer juego ustedes lo elegirán después de que haya publicado el video de Silent Hill. Pero bueno, eso era básicamente todo lo que tenía que decir. Gracias por ver el video hasta el final y nos vemos en el siguiente.